Todos estudiantes, muy buenos días. El día de hoy, viernes, en el área de matemática, vamos a construir figuras geométricas. Ya ustedes en casa hoy van a construir un rombo y un romboide. El rombo y el romboide pertenecen a los paralelogramos, ¿correcto? Entonces un poco más vamos a profundizar qué son los paralelogramos. Dice, dentro de los paralelogramos tenemos solamente a 4 figuras: al cuadrado, al rombo, al rectángulo y al romboide. Bien, vamos a conocer un poquito sobre la definición del cuadrado. El cuadrado es una figura cuadrilátera que tiene cuatro lados, ¿no es cierto? Y una de las características de los paralelogramos es que sus estos dos lados son iguales y paralelos. Dos lados iguales y paralelos. El rombo es una figura que sale del cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que el cuadrado lo han volteado, lo han ladeado un poquito y ha salido un rombo. ¿Ya? Entonces el rombo también tiene dos lados paralelos iguales, dos lados paralelos iguales. El rectángulo, de igual forma, dos lados paralelos iguales, dos lados paralelos iguales. Y el romboide, de igual manera, el romboide sale del rectángulo. El rectángulo lo volteamos y nos da como resultado un romboide, donde que el romboide tiene dos lados iguales y paralelos. Dos lados iguales y paralelos. Bien, en el cuadrado estamos observando que tiene 4 ángulos rectos. Aquí tenemos un ángulo recto, por acá también otro ángulo recto, otro ángulo recto, otro ángulo recto. Todo ángulo recto nosotros sabemos que mide 90 grados. 90 grados. ¿Ya? Bien. ¿Qué más, qué otra característica conocemos en un paralelogramo, en este cuadrado? Tiene dos diagonales. ¿De dónde parten? Del ángulo hacia su lado opuesto. Esta es una diagonal y la otra diagonal. Acá está. Ahí está. Dos diagonales. Una y dos. Esta diagonal también se convierte en una bisectriz. ¿Y qué quiere decir o qué hace la bisectriz? Lo divide a este ángulo de 90 en dos iguales. No puede ser un ángulo más grande, el otro más pequeño. No, iguales. Como es de 90, entonces un lado va a ser de 45 grados y el otro de 45 grados. De igual forma acá. Ese es el trabajo que hace una bisectriz, de partirlo al ángulo en dos ángulos iguales. ¿Ya? Bien. Aquí en el rombo también trazamos las diagonales. Ahí tenemos una y otra diagonal. Dos diagonales. ¿Ya? Bien, ahí tenemos. Ahora pasamos al rectángulo. En el rectángulo también estamos observando ángulos rectos. Acá tenemos un ángulo recto, otro ángulo recto. ¿Cuánto mide cada uno de estos ángulos? 90 grados. ¿Cuáles son sus diagonales? ¿Cuántas tiene? También dos. Diagonal no puedo yo trazar así. Así, tiene que ser en el lado opuesto. Ahí. Una diagonal y la otra sería acá. La otra diagonal. ¿Correcto? Muy bien. Y el romboide, sus diagonales también tiene acá, dos. Dos diagonales, una y la otra acá. Ahí está, dos diagonales. Y también la diagonal se convierte en bisectriz, tanto en el romboide, el rectángulo, en el rombo, y lo parte a este ángulo en dos ángulos iguales. ¿Correcto? Muy bien, esas son algunas características de todo paralelogramo. Bien, ahora sí, vamos a continuar. Ahora vamos a entrar, estimados estudiantes, a conocer ángulos internos y externos de un paralelogramo.
Como ustedes están observando, aquí hemos trazado dos líneas. Una línea, otra línea azul. ¿Correcto? Paralelas. Acá son las dos líneas azules paralelas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Se están mirando en el mismo sentido, son igualitas. Después hemos cruzado otras dos líneas rosadas que también son paralelas. Y si nosotros observamos, acá adentro tenemos un cuadrilátero. ¿Ya? Un cuadrilátero. ¿Qué quiere decir? Que tiene 4 lados. ¿Ya? Todo cuadrilátero, estimados estudiantes, miren, tiene 4 ángulos también. ¿Ya? Ahí le vamos a poner el ángulo A. Aquí tenemos el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. 4 ángulos. La sumatoria de un paralelogramo, un cuadrilátero, es de 360 grados. 360 grados. O sea, ¿qué quiere decir? Que A más B más C más D suman estos 4 ángulos 360 grados. ¿Ya? Bien. Si nosotros trazamos una línea, miren, vamos a utilizar dos colorcitos, ¿ya? Si nosotros trazamos una línea de aquí, de esta esquina, de este ángulo, a este ángulo, esta figura lo hemos partido en dos triángulos. Miren, dense cuenta, dos triángulos. Aquí tenemos un triángulo y por acá tenemos otro triángulo. Y si hacemos lo contrario, también vamos a tener. Si lo cortamos acá, digamos, esta ya lo borramos, desaparece, y lo trazamos acá, de igual forma vamos a tener dos triángulos. ¿Ya? ¿Correcto? Bien. Y nosotros sabemos que todo triángulo, así como todo triángulo, sus ángulos internos, estos tres ángulos, miden 180 grados. 180 grados es la sumatoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta sería 60, 60, 60. Y 3 por 6, 18, 180 grados. Bien, entonces, como esta figura, este paralelogramo lo partimos en dos, entonces este triángulo, este de acá arriba, va a medir 180 grados. Y de igual forma este de acá abajo, 180 grados. Sumando este triángulo más este triángulo nos da 360 grados. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, ahí tenemos. Entonces, si nosotros sumamos 180 más 180, va a ser igual a 360 grados. ¿Ya? Bien. A ver, continuamos con esto de los ángulos internos y los ángulos externos de una figura. Ahí está. Es igualita que la figura anterior que hemos conocido. ¿Ya? Entonces le colocamos aquí tenemos el ángulo A, acá está el ángulo B, por aquí está el C y el ángulo D. ¿Ya? Ahora, también hemos dicho que la sumatoria de estos 4 ángulos suman en total 360 grados. Pero si ya nos dan el valor de este ángulo A, ¿ya? Que es de 128 grados, ya nos dan. ¿Qué quiere decir? Que esta abertura, este ángulo A, mide 128 grados. Ahora nos piden, encuentra el valor de B, ¿cuánto mide este ángulo? De C y del ángulo D. Y una característica también de los paralelogramos es que los ángulos frontales, o sea, el ángulo de la letra A, su frontal u opuesto es este, que es el que está al frente, el ángulo C. Característica, repito, de los paralelogramos es que ángulos frontales opuestos miden igual, tienen el mismo valor. Si este tiene 128, obviamente que este también entonces va a valer 128 grados. Ahora nos queda encontrar solamente el ángulo B y D. En la resolución, ¿qué puedo decir? Entonces tendría que sumar los ángulos que ya tengo. 128 más 128.
8 más 8, 16. 2, 4, 5 y 2. Entonces, en estos dos ángulos ya tenemos 256 grados. ¿Ya? Pero todo el total de estos cuatro ángulos es 360 grados. ¿Qué debo hacer? Debo restar. Muy bien. 360 menos el valor de los dos que ya tengo, que es 256 grados. Entonces restaría 10 menos 6, 4, 5 menos 5, 0 y 3 menos 2, 1. Me da como respuesta 104. ¿Qué quiere decir? Que 104 valen B y D. Me faltan dos ángulos. Entonces, lo que debo hacer es dividirlo. 104 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque me faltan dos ángulos. ¿Ya? ¿Y cuánto va a ser igual esto? 5 por 2, 10. 0, 4, 2, 2 por 2, 4, 0. ¿Qué quiere decir? Que 52 vale este ángulo y el ángulo B también vale 52 grados. Y si sumamos 128 más 52 más 128 más 52, nos va a salir 360 grados, que mide toda esta figura. ¿Correcto, estimados estudiantes? Entonces, aquí hemos conocido los ángulos internos de este paralelogramo. Internos. ¿Qué quiere decir internos? Los que están en el interior, aquí dentro de esta figura. Ahora podemos conocer un poco más sobre los ángulos externos. Externos, de afuera. ¿Ya? Externos. Bien. A ver. Si el ángulo A mide 128, ¿cuál es el opuesto de este ángulo A? Obviamente va a ser esto. También podemos decir que aquí en esta figura tenemos dos ángulos mayores, grandes, y dos ángulos pequeños. Dos ángulos pequeños. ¿Ya? Entonces, el opuesto de este ángulo grande, obviamente está acá. Aquí estaría. ¿Ya? Entonces, si este vale 128, este ángulo de acá también va a valer 128 grados. ¿Ya? Ahora, todo esto, este ángulo de 128, más esto que falta, este ángulo, va a ser igual a 180 grados, porque el total de una vuelta, de toda esta vuelta, va a ser 360 grados. Pero como ya tengo 128 grados aquí, ¿no es cierto? ¿Cuánto le falta para llegar a 180 grados? Entonces puedo restar 180 menos 128. Entonces sería acá 2, 5, 0, 52. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este ángulo de acá vale 52 grados. ¿Y cuál es el opuesto, el frontal de este ángulo? Es igual, es idéntico. Por eso que hemos dicho, los frontales valen igual. Entonces, si este vale 52, obviamente que este otro va a valer 52 grados. Y si sumamos 128 más 52 más 128 más 52, toda la vuelta me da 360 grados. De igual forma lo hacemos por este lado. ¿No es cierto? De igual forma lo hacemos. Entonces, el opuesto de 52, acá va a valer 52 grados. Y toda esta media vuelta, se puede decir, vale 180. ¿Cuánto le falta? Va a salir 128 grados, vale esta parte. Ahora, su opuesto de este, para que encontremos el valor de acá, de esta, es 128 grados. Ahí está. Sumamos y nos da 360. ¿Correcto? Ahora, podemos hacerlo también de otra forma. El ángulo A
mire, está en esta esquina, no ha pasado para arriba. Entonces, si yo bajo aquí y me falta este ángulo, mire, está cayendo, está igual en el mismo sentido, no ha pasado de esta línea. Entonces, si este ángulo vale 128, este también va a valer 128 grados. Acá también puedo aplicar la ley de los ángulos de los paralelogramos, ¿no es cierto? La regla que dice que ángulos opuestos valen lo mismo. Entonces, si este es 52, este va a valer también 52 grados. El opuesto, 128 grados. Y toda la vuelta es igual a 360. De igual forma, acá. ¿Ve? Entonces, estimados alumnos, se han dado cuenta que hemos conocido acá los ángulos internos y los ángulos externos. No nos olvidemos que ángulos opuestos o frontales que están ahí frente a frente, valen lo mismo. Si ya nos dieron 128 grados el ángulo A, obviamente el que está en su frente también va a valer. Acá, igualitos, miran los dos. Acá también, 128, 128. Además hemos dicho que estos son los ángulos abiertos mayores. Y estos son los ángulos pequeños. ¿Ya? Bien, queridos estudiantes, hemos conocido el día de hoy un poco más sobre esto de los paralelogramos, donde que el día de hoy van a construir nuevamente, les digo, un romboide y un rombo. Entonces traten de asimilar bien esta clase y ya pues cualquier otra duda de repente que encuentren vamos a absolver en el transcurso del día. Gracias.